En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestro catecismo básico para adultos. Estamos en lección 29 del breve catecismo católico, bíblico y apologético. No fornicar, no desear la mujer del prójimo. Hemos dicho en las charlas anteriores que Dios prohíbe la fornicación, es decir, unirse con hombre y con mujer sin casarse por la iglesia. Esto lo prohíbe, y también prohíbe el hecho de desear la mujer ajena. ¿Por qué? Porque el deseo lleva al adulterio, a las catástrofes. Ya hemos explicado en la charla anterior estas cosas. Ahora vamos a profundizar un poco más a fondo este tema, porque es importante. Entonces, este sexto mandamiento prohíbe todos los actos impuros, sea de hecho, sea de imaginación, de deseo. El sexto mandamiento, no harás actos impuros, nos prohíbe toda impureza. Por lo mismo, las acciones, las palabras, las miradas, los libros, las películas, los videos, las imágenes, espectáculos inmorales. El quinto mandamiento es para tutela de la vida ya desarrollada, protección de la vida desarrollada y nacida. El sexto es para la protección de la vida en sus orígenes y en su propagación. Muy interesante esto. El sexto mandamiento protege la vida en sus orígenes y en su propagación. Propagar la vida humana sobre la tierra viene de Dios. Para propagar la vida humana sobre la tierra, Dios ha puesto la distinción de los sexos y su atracción recíproca. Esto viene de Dios. La vida puede brotar y desarrollarse solamente dentro del santuario de la sociedad familiar, basada en el matrimonio. Ahora, buscar fuera del matrimonio los placeres anexos y conexos a los actos de los cuales surge la vida es contra la ley divina positiva y contra la ley natural. ¿Qué busca el adúltero? ¿Qué busca el fornicario? Fornicario su placer, pero no quiere cargarse con las consecuencias y lo hace fuera del plan de Dios. Ahí viene el egoísmo. Mientras que el hombre casado hace obra de Dios, es ministro de Dios. El sexto mandamiento prohíbe los actos externos contrarios a la ley que regula la propagación de la vida. El noveno mandamiento prohíbe los actos internos de la misma especie. Estos actos se llaman impuros o inmorales. Ahora, estos mandamientos en lo concreto prohíben acciones inmorales, palabras inmorales, libros, películas, videos inmorales, miradas inmorales, imágenes inmorales, espectáculos inmorales. Veamos un poco más a fondo esto, porque es importante. Entonces, no fornicar prohíbe las acciones inmorales. Se pueden cometer a solas o con otras personas, con personas del mismo sexo o distinto sexo. Estos pecados son muy graves, y sobre todo cuando son del mismo es mucho peor, porque es Sodoma y Gomorra. Esos son pecados que Dios castigó con el fuego del cielo en el tiempo de Abraham, unos 1800 antes de Cristo. Prohíbe también las palabras inmorales. Generalmente son esas palabras ambiguas, de doble sentido, que no se dirían delante de los padres o de los superiores. Se dicen por ligereza, por morbosidad, por broma, por jactancia. Son conversaciones entabladas sin necesidad, con un placer secreto y que no se atrevería uno a confesar a nadie. Son pecados las conversaciones inmorales, por broma o por ligereza. Más graves si se tiene malicia o intención de inducir a los otros a cometer el mal. Entonces las palabras inmorales de doble sentido realmente tienen muchas consecuencias. Se prohíben también las miradas inmorales.
Son pecado las miradas por curiosidad y peor todavía con malas intenciones o cosas o personas o figuras que pueden excitar las malas pasiones. Entonces, no fijarse en lo que atrae la curiosidad, la maldad, el pecado. También prohíbe libros inmorales, libros, películas, videos, los libros que describen el mal sin necesidad por pasatiempo y lo que es peor, con el fin diabólico de inducir al mal, son los más peligrosos. Muy peligrosos son también los libros que, sin describir abiertamente el mal, hablan sin embargo del vicio como de una cosa indiferente. No hacen distinción entre el bien y el mal. ¿Cómo se llama? No hacen diferencia. Aconsejan las relaciones ilícitas. Los que describen la vida como un festín, como una casa de placeres, sin tener un fin superior. La lectura prolongada de esos libros o películas acostumbra al lector a considerar la vida solo desde el punto de vista del amor natural y pasional y a vivir fuera de la realidad. Las novelas, revistas humorísticas que revuelven el fango para divertir, los periódicos de modas y de vida mundana ilustrados son un veneno insidioso que poco a poco destruye el sentido de la moralidad y el pudor. Los que ven, por ejemplo, horas y regularmente telenovelas, se hacen mundanos, se hacen insensibles, se hacen curiosos y pecan. También este mandamiento prohíbe las imágenes, dijimos, inmorales. Tales son las estatuas, las pinturas, las viñetas, las estampas ilustradas, que presentan personas no simplemente vestidas en actitudes provocativas. Son un peligro más grande que las lecturas porque impresionan más las imágenes. La moda deshonesta es la ruina de las costumbres públicas y privadas. La moda deshonesta es la ruina de las costumbres públicas y privadas. Y realmente es muy grave esto. Dios mío, cuántos pecados se hacen por estas modas, este mal vestir. Una persona, por ejemplo, mal vestida, puede ser causa de malos deseos, y por lo tanto Cristo dijo: todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Las mujeres, quienes por su mal vestir piensan atraer la mirada de la gente, atraen más bien el castigo de Dios sobre ellas. Se preparan lágrimas y fracasos. Es bueno saber esta. También este mandamiento prohíbe los espectáculos inmorales. Muy especialmente son peligrosos los espectáculos del cine, las películas, ¿no? La mayor parte son amorales, muchos inmorales, que hacen la apología, la defensa del divorcio, del amor libre, presentan una caricatura del matrimonio y de la moral familiar. Agréguense los espectáculos teatrales, especialmente los de variedades, con el pretexto del arte que ha querido delictuosamente sustraerse a la moral. Muchos se permiten representar toda clase de inmoralidades. Se ha pisoteado el arte hasta el punto de hacer de él la expresión del vicio, de la blasfemia, de la impiedad, de la herejía y de todo lo que es malo y especialmente impuro. Ahora, ¿cuál es la gravedad de los pecados impuros? Dios sepultó bajo una lluvia de fuego a los habitantes de Sodoma y Gomorra por sus vicios nefandos. La gravedad del castigo indica la gravedad del pecado. En Génesis capítulo 18-19 habla de él como llovió fuego y azufre del cielo sobre estas ciudades impuras, de hecho homosexuales. El pecado impuro contamina también el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, miembro del cuerpo místico de Cristo, y frustra el fin
para el cual ha creado los dos sexos. Hombre y mujer se unen para ser instrumentos de Dios, ministros de Dios, comunicar la vida. Por la materia, el pecado impuro siempre es grave. Si no hay plena advertencia, pleno consentimiento, puede ser leve. Con otras palabras, ser tentado, rechazar, es victoria. Consentir es pecado. Hay que tener presente que el pecado no consiste en conocer, ni siquiera en sentir la atracción hacia el mal, sino en quererlo, Y eso es grave. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón con ella. En San Mateo 5:28. Entonces, el problema es quererlo, dar su consentimiento. De hecho, si la voluntad no da su consentimiento, no hay pecado, aunque uno sienta. No es pecado conocer en su debido tiempo y lugar, por ejemplo, antes del matrimonio, ciertos misterios delicados en la vida. Tampoco es pecado tener gusto de haberlos conocido, sino que es pecado tener gusto y gozar de las acciones malas. No es pecado sentir tentaciones contrarias a la pureza, cuando no se han querido ni buscado, sino que el pecado consiste en consentir en ellas. El pretexto de que es necesario conocer no hace lícito el ver, el leer, el mirar, el sentir cualquier cosa. No es necesario que yo tome veneno para saber el efecto del veneno. Es preciso que haya verdadera necesidad de conocer, por ejemplo, para prepararse a oír las confesiones sacramentales, para estudiar la medicina. Nunca esté permitido complacerse, leer, tener gusto y gozar voluntariamente de lo malo. Hay de aquellos jóvenes que quieren saber todo, ver todo, probar todo. Bien, van a tener problemas en su vida. Es necesario mortificar la curiosidad. Por ejemplo, Dina, la hija del patriarca Jacob, quiso ir a ver una fiesta pagana de los siquemitas para contemplar los vestidos de las mujeres. Fue hecha prisionera, inducida al mal, y estando muy afligida, sus hermanos para vengarla mataron a mucha gente. Génesis 34. Se lee también en la vida de San Luis Gonzaga que ese santo mortificaba tanto sus ojos que en 3 años que estuvo en España como paje de honor de la reina, nunca miró a la soberana en la cara. Si la hubiera encontrado en la calle, no lo habría conocido por la fisionomía. Entonces, mortificarnos. Y queridos hermanos, hoy por desgracia cualquier desconocido entra en las casas y muestra lo que no deben. Tenemos que ser prudentes. La televisión que trae toda la basura del mundo liberal perdido actual. Ese es un grande problema. Ahora terminamos con unos consejos sacados de la historia de la iglesia, de los santos. Un pensamiento impuro no es como un caramelo que se chupa, sino como una avispa que se sacude para que no nos clave el aguijón. Un pensamiento impuro no es como un caramelo que se chupa, sino como una avispa que se sacude para que no nos clave el aguijón. Pajarito que escucha el reclamo, escucha su daño. Triste de aquel que escucha la voz de un falso amigo. Eso no como proverbios. Quien anda con lobos a aullar se enseña. El que anda con pez se mancha las manos. La mariposa atraída por la llama se abraza en ella. Se cuenta en la historia romana que el emperador Heliogábalo hizo morir un día a los convidados a su mesa bajo una lluvia de flores. No de otra manera trata a sus víctimas el vicio impuro. Es preciso estar apartado
de un carro a la distancia de 5 metros, de un caballo de 10, de elefante de 100. No puedes medirse la distancia a que se de estarse a un malvado. Alejarse de las ocasiones del pecado. El que no se aleja, no se puede, va a caer, no hay de otra. Huir de la pestilencia de 3 metros es buena ciencia. Huir de la pestilencia de 3 metros es buena ciencia. Es peligroso asomarse al exterior, podemos decir, al que quiere dar rienda suelta a sus sentidos. Es peligroso asomarse. Un católico, una católica no tiene nada que hacer en discotecas, bares, lugares de pecado, incluso en la playa. Si usted va a la playa, regresa más puro, más santo, vaya, no hay problema. Pero si regresa cargado de mil imaginaciones, deseos, tentaciones, ¿qué estás haciendo ahí? La playa es bella, pero hay gente que la contamina, podemos decir. San Edmundo, que fue más tarde arzobispo de Canterbury, evitaba cuidadosamente la compañía de jóvenes livianos, estando una vez con unos compañeros cuyas conversaciones tomaban un rumbo peligroso, huyó de ellos. He aquí que se encontró de repente con un joven de hermosura encantadora, en cuyo frente, con letras resplandecientes, aparecía el nombre de Jesús. Díjole la visión celeste: porque te apartas de aquellos, vengo a visitarte, dice nuestro Señor. A San Casimiro, hijo del rey de Polonia, devotísimo de María Santísima, en cuyo obsequio compuso, al menos se lo atribuye varios escritos, el himno de Omni Die: cantad y anunciad todos los días las alabanzas de la Reina del Cielo. Le quiso inducir un joven a una acción impura. El santo príncipe replicó: malo mori quam foidari, antes morir que perder la pureza, antes morir que manchar su alma. También se dice de San Roberto Belarmino: además de los elementos de las ciencias, de las letras, Roberto recibía lecciones de música y le gustaba mucho cantar, pues tenía una voz bellísima. Echaba una ojeada a la pieza que se iba a cantar cuando ésta no era sagrada, para ver si contenía alguna expresión mundana. Y si por casualidad la encontraba, con un ingenio prontísimo la sustituía por otra, de manera que convertía en efectos religiosos las canciones del siglo. Mi voz, decía, estará únicamente al servicio de la pureza. Para corregirse y vencer la pasión es bueno método el que proponía San Felipe Neri: ir a confesarse sin demora y con el mismo confesor todas las veces que uno cayere. Ir confesarse sin demora con el mismo confesor todas las veces que uno cayere. Esto ayuda mucho también. En nuestros días tiene la castidad sus mártires: Santa María Goretti en Italia, Santa Josefina Villaseca en España, Angelina de Uganda, Leonidas de Ad en Filipinas, Albertina de Santa Catalina en el Brasil. Dichosos los corazones puros, porque verán a Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. En resumen, queridos hermanos, sin la ayuda de la gracia de Dios no podemos guardar los mandamientos. Esto vale de una manera muy especial para el 6º mandamiento. Sin la ayuda de la gracia de Dios es imposible vencer las tentaciones de la carne. Por eso debemos confesarnos regularmente, dijimos, y comulgar. La comunión purifica, santifica, protege. La confesión también nos arma contra las tentaciones. Orar con absoluta confianza. Para imitar a los santos, en la virtud debemos imitarlos también en la oración a Dios. Y una oración inspirada en una absoluta confianza.
porque sabemos por experiencia cómo detrás de cada asalto de las tentaciones de la carne está latente una tentación de desconfianza. La sensualidad es un enemigo que podemos rechazar, pero no desarmar, y a cada momento puede volver a presentarse la tentación. Hoy hemos logrado rechazarlo, pero ¿lograremos rechazarlo mañana? ¿Lograremos rechazarlo siempre? ¿Qué hacer? Rezar y pedir a Dios. No llegará el momento en que la tentación nos cogerá desprevenidos, cansados. En ese momento la debilidad de la voluntad puede abrir la puerta. Ese temor, esa desconfianza que nos acompaña en nuestra lucha diaria es el aspecto más peligroso de la tentación. Seremos tentados, es verdad, pero nuestro Señor dijo, sed alerta, vigilad y orad para no entrar en tentación. San Vicente Ferrer estaba rezando ante un santo Cristo cuando se le apareció el demonio y le dijo, estás loco, Vicente, estás loco. Tantas oraciones y tantas penitencias con la esperanza de llegar al cielo y no sabes que cuando menos lo pienses te armaré yo tantos lazos que seguramente caerás en la tentación. Bien, el demonio es mentiroso. El que se fía en Dios, el demonio puede vencerlo. Y yo no te temo, dijo el santo, mientras esté conmigo mi Señor Jesucristo. Pero cuando Jesucristo te deje, replicó el demonio, entonces yo me ademañaré de ti y no podrás escapar. Has de saber que nada es tan difícil en este mundo como perseverar en la castidad. El santo contestó, yo tengo puesto toda mi confianza en Dios, y Él que me ha dado la gracia de comenzar, me dará también la gracia de perseverar. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. Nunca perder confianza en Dios. Hacer el contrario de la tentación y acudir a la Virgen Santísima. Esto de suma importancia. Un joven se confesaba un día con San Bernardino Realino y le pidió que le diera algún consejo para vencer las tentaciones que le molestaban. Le dijo el santo, te voy a enseñar un medio eficaz para vencerlas. Cuando te acometa la tentación, reza de corazón esta breve oración a la Santísima Virgen. Por tu limpia concepción, Inmaculada Virgen María, límpiame de todo pecado de impureza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tu limpia concepción, Inmaculada Virgen María, límpiame de todo pecado de impureza. Tomó el joven este consejo del santo y a partir de ese día no se vio libre de las tentaciones. De vez en cuando regresaban, pero siempre regresaba y siempre la tentación quedaba fracasada. El demonio tratará de desanimarnos, no le hagamos caso. Y para eso, apartarnos con energía de las ocasiones del pecado. Apartarnos de las ocasiones del pecado. Cosas, personas, lugares, instrumentos. Por ejemplo, nunca ir a la cama con el teléfono. No tener televisor en tu cuarto. Y no tenerlo en tu casa, incluso es mucho mejor. El cristiano que se sujeta a una vida de trabajo, de oración, que huye de la ociosidad, ya con esto le está cerrando todas las puertas del demonio. Escuchen bien esto. El cristiano que se sujeta a una vida de trabajo, de oración, que huye de la ociosidad, de la flojera, ya con esto está cerrando las puertas al demonio. El demonio ya no sabe por dónde meterse. Se confesaba un día con San Filippo Neri, un joven, y se quejaba de que le molestaban constantemente los malos pensamientos, y ya no podía con ellos. El santo le estuvo dando algunos consejos, y sobre todo le recomendó la oración a Dios. Volvió el joven a los pocos días diciendo, Padre, yo hago oración, pero los malos pensamientos no me quieren dejar en paz. Entonces el santo le dijo, bueno, mañana temprano te espero aquí, pasarás todo el día conmigo. A la mañana siguiente llegó el joven esperando órdenes del santo, y el santo le enseñó un montón de ladrillos que estaban en un rincón del patio, y le dijo, llévalos todos y acomódalos bien en aquel otro rincón, a un lado de la iglesia.
y lo dejó trabajando. A la hora de comer, el joven había terminado la tarea. Comieron juntos y cuando terminaron de comer, el santo lo llevó otra vez al patio y le dijo: ¿sabes qué? Mientras yo rezo el breviario, voy a asistir a unos enfermos, tú vuelve a cargar los ladrillos del otro lado, donde estaban antes. Y no me preguntes por qué. Obediente el joven empezó la tarea y la tarde, ya bien cansado, el santo le preguntó y dijo, la noche: ¿te han molestado mucho hoy los malos pensamientos? Ay, padre, la pura verdad, no tuve tiempo para pensar en ellos. Bien, entonces, la vez concluye el santo: contra los malos pensamientos no basta acudir a Dios con la oración, hay que apartar la mente de ellos ocupándola en otras cosas. Nuestra mente es como un molino que está trabajando siempre. Si le echamos trigo, muele trigo. Si le echamos basura, muele basura. Si nosotros no procuramos ocupar siempre la mente con algo útil, la ocupa el demonio con malos pensamientos, y el mejor modo de ocuparnos es el trabajo. Otro santo decía: yo desafío al demonio a encontrarme 5 minutos ocioso. Estaba ocupado siempre. El hombre es como la tierra: si no se siembra buena semilla, se cubre de malas hierbas. O como una herramienta: si no se utiliza, se oxida. Así el perezoso que está sin hacer nada, se llena de malos pensamientos. Santo Tomás de Villanueva decía: el pájaro mientras vuela está bastante seguro, pero en cuanto se posa y está quieto en la rama de un árbol, viene a ser blanco de los tiros del cazador. Así el cristiano que se entrega a la ociosidad, está sin hacer nada, se convierte en blanco de todas las tentaciones del demonio. El cristiano que se sujeta a una vida de trabajo, que huye de la ociosidad, ya con esto le está cerrando las puertas del demonio. El demonio ya no sabe por dónde ponerse. Por eso cuídense de la tele, cuídense de todas las cosas que sabemos que son peligrosos, peligrosos, y alejarse de las ocasiones. De las ocasiones es de suma importancia. Dichosos los corazones puros, dijimos, dice nuestro Señor, de ellos es el reino de los cielos, verán a Dios. Entonces, cuidado, queridos hermanos, eduquen sus hijos en amor de Dios, temor de Dios, aléjenlos de las ocasiones del pecado y enseñen el pudor cristiano, este respeto a su cuerpo, a su imaginación, a todo lo que es el cuerpo. Pidamos a la Virgen Madre su ayuda, sabiduría, y a todos los santos que han triunfado, la gracia de luchar y de triunfar. En la charla anterior dijimos los medios para preservarnos de la impureza son huir de las ocasiones, pensar que Dios nos ve, dedicarnos a la oración, penitencia y trabajo, no ser ociosos y tener el teléfono siempre en la mano y mirar cualquier cosa, es ser ocioso, es exponerse. Confesar y comulgar a menudo, tener una gran devoción a la Virgen Santísima. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestros canales que están en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Y también otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de espiritualidad. Que Dios los cuide. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.